Muy buenos días, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. El tema que se estará proponiendo a lo largo de esta semana es el correspondiente a pares ordenados utilizando valores fraccionarios y números decimales. Bien, iniciamos con lo siguiente. Aquí definimos como un plano cartesiano. Un plano cartesiano se menciona que está formado por dos rectas que se cortan de forma perpendicular. En él se logran ubicar pares ordenados. Ahora, ¿a qué podemos nosotros definir o hacer referencia a un par ordenado como tal? Un par ordenado, en este caso, son dos valores en conjunto, en este caso que nos van a ayudar a indicar cierto punto dentro de ese plano cartesiano. Por ejemplo, y ya haciendo referencia que estamos utilizando valores fraccionarios, tenemos lo siguiente. Un par ordenado se encuentra, en este caso, constituido en dos ejes o en dos, en este caso, también referencias de valores. El primero, en este caso, el valor de la izquierda, siempre va a ser de referencia al valor de x. El valor de x es la intersección de x o, en este caso, la barra, podemos decir, el eje horizontal. Mientras que el segundo, en este caso el segundo valor, ya correspondientemente a un par ordenado, siempre va a reflejar el valor de y, que es el que se encuentra en el eje vertical. Bien, entonces es exactamente la idea que podemos más que todo centrarnos en un par ordenado como tal dentro de un plano cartesiano. Ahora sí, utilizando valores en referencia tenemos en cuenta lo siguiente. En este caso, coordenadas fraccionarias utilizándolas ya dentro de un plano cartesiano. Bien, como se mencionó, las coordenadas de un plano cartesiano también pueden ser valores fraccionarios. Las coordenadas, en este caso fraccionarias en el plano cartesiano, tenemos en referencia también, como bien se mencionó en la parte inicial, que vamos a constatar de dos valores, tanto el valor de x como el de y, en las ubicaciones ya correspondientes, tanto en el eje horizontal siendo x y en el eje vertical siendo y. Bien, vamos directamente a definir como tal algunas de las escalas. Las escalas de los ejes X y Y pueden tener valores de medios, tercios, cuartos o cualquier fracción que se quiera presentar. Bien, aquí por ejemplo ya lo ejemplificamos mediante valores de por sí. Tenemos en referencia lo siguiente. Por lo general se van a representar directamente con valores netamente fraccionarios. Y recuerden, esta parte también es importante como tal de sacar. Un valor fraccionario se puede directamente ver, en este caso identificado, dónde va a ir ubicado dentro del lugar correspondiente. Pero para tener en referencia a una cantidad mucho más exacta, podemos graficarlas también mediante un valor decimal, aunque en este caso no es el punto. También podemos como tal graficarlos mediante y directamente un valor fraccionario. Ok, bueno, vamos a tener en referencia lo siguiente. Miren, vamos a analizar el ejercicio de aquí, referente a un plano cartesiano, en este caso ya con pares ordenados en los que utilizaremos directamente dos valores, en este caso, para ordenado así, dos valores fraccionarios. Lo que hay que hacer en primera instancia es dividir la unidad para la cual la vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos en referencia una fracción, numerador, denominador del primer término. Recuerden, el primer término hace referencia a x y x son los valores que los agregamos en esa parte, en el eje horizontal. Bien, entonces definimos cuál es nuestro valor de denominador, en este caso 5. Entonces yo la unidad la debo de dividir para 5 partes. Por ejemplo, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y directamente el valor de 5. Decimos que está segmentado en 5 partes ya. Ahora, correspondientemente al segundo denominador, también hacemos básicamente un proceso similar. Por ejemplo, ya dividir aquel valor para las unidades correspondientes. Por ejemplo, aquí en referencia vamos a decir que se encuentra la mitad de aquel número. Bien, entonces, ¿cómo lo logramos ubicar o cómo directamente identificamos qué lugar va a ocupar dentro del punto aquel dentro del plano cartesiano así? Tenemos 2 quintos, entonces ubicamos, vamos a contabilizar las unidades también que hemos en este caso ya dividido. Tenemos 1, 2, ¿ok? Prácticamente coincidimos en el valor y como todos valores están siendo divididos para en este caso para un valor de 5, pues constatamos que es exactamente este. Y luego también verificamos cuál es el valor que corresponde al eje de y. Tenemos 3 medios.
Y recuerden, una unidad se divide según sea el denominador, ¿ok? Esta parte la dividimos para 5 y el valor siguiente lo dividimos para 2. Entonces, contabilizamos a partir de aquel mismo, en este caso, del mismo valor o unidad que hemos dividido. 1, 2 y 3. Y como nuevamente repetimos, están siendo divididos para un mismo denominador, prácticamente constatamos que ese es el valor. Aquí, por ejemplo, tendríamos el valor de 2 dividido para 2. Y ya sabemos que el resultante allí es 1. Por ello es que simplemente se ve agregado con el valor de unidad, porque expresa como tal el valor en referencia que hemos de marcar dentro de aquel plano. Bien, entonces en breves instancias es una forma de poder identificar cuál va a ser el lugar que ocupa un par ordenado dentro de un plano cartesiano. Ahora pasamos con los valores, en este caso ya de resolución decimal, que son tanto, podremos decir, más sencillos de manejar con respecto a los números fraccionarios, pero bien, es básicamente también un proceso similar. Coordenadas decimales en el plano cartesiano. Tenemos que las coordenadas de un plano pueden ser también representadas mediante números decimales, y la idea central de un par ordenado en este caso es la misma que del de una fracción. Tenemos un valor de x y un valor de y, haciendo referencia que este primer valor nos indica, en este caso, por ejemplo, ya el que equivale al eje de x, el eje horizontal, y el de y que equivale al eje vertical en la ubicación donde corresponde cada uno. Cada unidad de los ejes puede ser divididos en décimos o centésimos para poder representar a los números decimales. Por ejemplo, por lo general se va a utilizar esta siguiente notación. Sabemos que este hasta aquí es el valor de 1. Figúrese que tenemos 1, pero que dentro de ese 1 también hay valores decimales de por medio. ¿Okay? Sabemos que se encuentra, por ejemplo, el 0,1, 0,2 y consecutivamente hasta 0,9, donde ya logra llegar al valor de 1 recién. Bueno, se procede a dividir cada eje según la escala a utilizar. Por ejemplo, sabemos que no todos van a ser exactamente iguales en acorde a la división que se va a plantear en cada una de las unidades. Por ejemplo, unos se van a dividir para tales partes, otros se van a dividir para otras tales partes. Entonces, en ello hay que identificar concretamente cuál es la parte a la que le hemos de dividir, puesto que nos va a ayudar más que todo a tener en referencia la ubicación de cada uno de los puntos. Bien, en este caso, unidad tenemos 10 subdivisiones que representan un décimo. Por ejemplo, aquí contabilizamos que este valor está dividido en 10 partes. Esta unidad está dividida, nuevamente repito, en 10 partes. Lo mismo con la de acá y con la de acá. Vamos a utilizar unos ejemplos para poder representarlos mucho mejor. En este caso, vamos a ubicar los siguientes puntos dentro de aquel plano. Por ejemplo, tenemos el primer par ordenado, 2,3, y de eje de Y tenemos 1,2 y bueno, consecutivamente con los demás. Bien, en primera instancia, tal y como lo hemos reflejado ya en los valores, tenemos 2, en este caso, 3. Esto no lo agregamos directamente o no lo interpretamos como una fracción. Aquí ya están dados netamente en valores decimales. Entonces, tal y como se expresan allí, son los valores que van a ser ubicados dentro de la recta numérica o plano cartesiano ya en sí. Entonces tenemos 2,3, no una denotación de 2 tercios, ¿ok? Podemos interpretarlo de esa forma. Entonces tenemos 2,3, lo ubicamos directamente dentro del valor que corresponde con los siguientes puntos, ¿ok? Tenemos en este caso 2,3, nuestro primer punto, 2, 1, 2 y 3, ¿ok? Dentro del eje de X. Y ahora en el eje de Y, 1,2. Tenemos 1, 1,2. ¿De acuerdo? Entonces es básicamente hasta este punto. Bueno, tenemos acá 1,2. ¿Ok? Tanto en el eje de X y en el eje de Y. Entonces, como se puede observar, depende de los puntos que se ubiquen en el plano para dibujar cada una de las escalas. Por ejemplo, como ya he mencionado anteriormente, dentro de una resolución de números decimales ya no hay ningún proceso de interpretación. Aquí ya están dados los valores de forma directa. Entonces, como tal, los podemos agregar allí. Mientras que un valor fraccionario allí sí hay que hacer un análisis y una interpretación en concreto de cuál es la ubicación en donde están prácticamente ubicados. Bien, entonces ya en este caso la finalidad de aquellos es unir los puntos y se puede ver la figura que han podido en este caso también formar cada uno de ellos. Hemos de estar complementando estos ejercicios y varios más dentro de las sesiones virtuales.
Hasta ese momento es todo, les agradezco mucho el tiempo.